Ahí vamos. El texto lema inicial es Gálatas 1, 11 al 16 y habla de las experiencias de Pablo que se transmite a nosotros porque está mejor expresado aquí desde su testimonio. Entonces, en el caso de Pablo, Dios tomó la intervención directa del fogonazo y bajarlo, porque aunque era creyente y tenía la palabra y el mismo texto, no estaba siguiendo al mismo Dios. O sea, no estaba siguiendo al Señor. Y habla de el 13, que es una conducta no convertida a pesar de conocer al mismo Dios y conocer a la palabra, pero no se había entregado a Dios. Y entonces era esto, ¿no? Y en la práctica del judaísmo yo avejentaba también a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios, que me había apartado, diseñado del vientre de mi madre, me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, porque no había manera que Él lo conociera si no se le revelaba sobrenaturalmente y Dios tomara la iniciativa. ¿Sí? Pero lo importante para todos nosotros es para que yo le predicara entre los gentiles, o sea, el propósito de su vida como el propósito de todos nosotros. Sigo. Lo primero que hay que tener en claro es lo que vimos la clase pasada, que cada vida tiene su propósito según el diseño y la elección divina. Dios decide quiénes vamos a ser en cuanto a diseño, las capacidades, las posibilidades y también la misión. ¿Sí? Ahora, es importante, vamos a seguir hoy. Esa misión, lo que hemos recibido, y lo vamos a ver en la clase de hoy, tiene que ver también con mi historia familiar. Por eso, para hoy tenían que entregar ya completado el árbol genealógico. ¿Sí? Que tiene que ver con todos mis parientes. Y voy rápido. Y me fui demasiado rápido. Después de esto, lo de hoy, que es diseño básico. Más que hablar de predestinación en el texto bíblico, en las palabras bíblicas del original, en hebreo, arameo, griego, de la Biblia verdadera, habla más de diseño, porque es te apartado, te formé, te diseñé, ¿no? Y no predestinación. Y esto, veamos, entonces dice, integralidad fusionada, fusión de cuerpo, psiquis y espíritu. En el momento del nacimiento desde nuestra madre falta el espíritu. El espíritu lo vamos a recibir después, cuando ser completos en Cristo, ¿sí? Pero cuando nacemos del papá y de la mamá, no tenemos el espíritu. Por eso vamos a ver que Juan 3:16 dice, es necesario nacer de nuevo o de arriba, como vamos a ver. Pero hablando de la constitución básica del ser humano que se fusiona, e insisto en esta palabra, es fusionar, en Génesis 2:7, cuando crea el ser humano, porque ahí Adán es ser humano, igual que en Génesis 1:26 y 1:27, en el Antiguo Testamento se usa polvo para ver cuerpo y todas sus funciones, incluida lo psicológico como está aquí. ¿Sí? No solamente lo psicológico, sino que vamos a ver, por ejemplo, la mente también está incluida en el cuerpo. Y está fusionado, por ejemplo, cerebro y mente. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser funcional, pero si vos te extirpan el cerebro, te acabó tu mente. O sea, una cosa está en la otra. Está fusionado, no es que están separados. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver bien clarito cuando veamos 1 Tesalonicenses 5:23, porque lo explica mejor que Génesis 2:7. Pero cuando en el Antiguo Testamento hablamos de polvo, es toda la parte biológica, física, psicológica, mental, en general. Pero el ser humano, como dice Génesis 2:7 y 1 Tesalonicenses 5:23 y otro pasaje que vamos a ver después, no está completo
si no recibe el Espíritu Santo y que se fusiona con todo lo demás de nuestro ser desde lo biológico. Entonces tenemos el Espíritu, que en Génesis 2:7, si ustedes tienen Biblia, lo podemos ver, ¿sí? Y entonces Dios formó, construyó, sería, ¿sí? Al ser humano, a la humanidad, Adán con artículo en hebreo es la humanidad, ¿sí? Del polvo de la tierra, con los elementos que se encuentran aquí, orgánicos, minerales y lo que sea, pero formó lo orgánico, ¿sí? Y no dice sopló, sino, como muchas traducciones dicen, le dio de su propio aliento. ¿Sí? Acá tengo varias versiones, todas dicen sopló, sopló, ¿sí? Sopló, pero en el original usa neyama, porque sopló sería ruach, y no es así. Neyama, que significa tu aliento, ¿sí? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo, vuelvo con ustedes, no es lo mismo, eso sería soplar, que aliento. ¿Se entiende? Cuando, por ejemplo, alguien está, el RCP, ¿qué le hacen? Bueno, el RCP está medio muerto. Entonces, les presionan sobre el corazón, ¿sí? Y después le respiran. O si tienen, ahora ya tienen una bombita que le ponen una cosa, le dan su propio aire. Entonces, esto es como si Dios hubiera formado al ser humano y le hubiera dado de su propio espíritu. Entonces, por eso en los otros pasajes bíblicos se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como su propia vida. ¿Sí? Después voy a dejar lugar a las preguntas, pero eso es muy importante. Y después ahora vamos a ver la variante del mismo texto en el Nuevo Testamento, que es 1 Tesalonicenses 5:23. Si tienen Biblia, me gustaría que lo tuvieran ahí a mano. ¿Ya la tienen? Muy bien, ahí voy. Sí. Este es un pasaje hermosísimo y muy profundo. A ver si lo puedo. ¿Sí? Yo tengo acá, ¿ustedes ven más o menos borroso o bien? Los tengo todo muteado, ahora voy a Se ve bien. ¿Se ve Yo bien? lo veo bien. Bueno, el que quiera hablar, habilite su micrófono, ¿sí? Porque si no hay eco. Pero dice, el mismo Dios de paz os santifique a vosotros por completo. Y esta palabrita, por completo, que se puede leer en castellano. Bueno, lo borré, esa partecita la voy a borrar. ¿Sí? Esa palabra tiene dos palabras, holo, que es todo, y teléis, que es maduro, terminado, completo. Y por eso muchos traducen completo, ¿sí? Pero tiene que ver con madurez. Entonces, la idea es el proceso de, por ejemplo, un bebé nace con todas las partes, con todos los deditos, con todo, pero tiene que ejercer en su vida un proceso de crecimiento. Su cuerpo se va fortaleciendo, primero se sienta, después camina y después corre y después ya es atleta. Y psicológicamente también, primero no entiende nada y después poco a poco se va comunicando, aprende a hablar, se relaciona y va desarrollándose. Entonces, que todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser, ¿sí? Por completo, tiene que ver con todos los componentes de tu ser, pero no son separados. Lo único que quiero enfatizar mucho, mucho, mucho es que no es
el ser humano un recipiente que recibe al Espíritu Santo, sino que es, en la Biblia se habla de ser engendrado por Dios, recibir la simiente de Dios, simiente de Dios, que es el semen, así directamente, en griego es semen, pero significa que usa como ejemplo la reproducción humana. Entonces vos tenés a la mamá que produce el óvulo y al papá que produce el espermatozoide. Cuando se, ¿cómo sería? Cuando se unen, se hace una sola célula, indivisible, de tal manera que va después subdividiéndose y cada célula es copia de la misma, por eso cada célula de nuestro cuerpo tiene el ADN de la mamá y del papá fusionado y mezclado, siempre, todos nosotros. Entonces, cuando vos recibís el Espíritu Santo, se completaría nuestro ser, por eso sos ser viviente con el Espíritu de Dios, y tendría físico, psicológico y espiritual, ya lo vamos a ver, ahora en este pasaje. ¿Sí? Holotelei significa llevarlo todo a la madurez, física, psicológica y espiritual. Y también uso otra palabra acá, holo. ¿Lo ven? Muy bien. Holocleroi. Y esta es una palabra compuesta otra vez de holo, que significa todo, y clerois es la propiedad del cuerpo de funcionar simultáneamente. O sea, el corazón late y manda sangre, el pulmón respira, se expande, se contrae y recibe el oxígeno que se mezcla con la sangre y eso va a todo el cuerpo. Y a su vez tenés los nervios, tenés el sistema linfático, todos los sistemas del cuerpo están funcionando bien, ¿sí? Y coordinados para que vos estés sano. Cuando uno de los sistemas vitales entra en conflicto, vos te podés morir. Como por ejemplo mi corazón, el infarto. Pero otro puede tener problemas con el coronavirus y no respirar y se muere. O sea, pero una persona sana, todos los sistemas de su cuerpo están funcionando. Y eso es holocleroi, que todo funciona. Entonces, cuerpo, o espíritu y psiquis funcione bien. ¿Sí? Y ahora dice, nosotros tenemos en castellano por completo todo vuestro ser, ¿sí? Por completo, conserve todo tu ser, conserve, por ejemplo, el del peregrino es santifique completamente, y acá dice conserve íntegros, o sea, una relación buena y profunda entre cuerpo, psiquis y espíritu, que eso es ser sano. Y entonces, bíblicamente, nosotros tenemos espíritu, neuma, neuma, el espíritu, es femenino en realidad, pero la espíritu que se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Y acá esta palabra, no sé si Yamil, que sabe griego, puede leerlo. Yamil, ¿qué dice acá? Psiqui. Psiqui. ¿De dónde viene la palabra en castellano? Psiquis. ¿De dónde viene lo psicológico? Esa es la palabra que traducen todas las traducciones, ¿sí? Alma. Sería mucho más fácil traducir espíritu, psiquis y cuerpo. ¿Se entiende? Cuerpo, psiquis y espíritu. Así serían las tres componentes indivisibles de nosotros una vez que ya hemos recibido el Espíritu Santo. Pero en el griego es psiquis. O sea, en la palabra de Dios original es psiquis. La palabra alma ha traído mucha confusión porque confunden con espíritu. Entonces es eso que se separa del cuerpo, invisible, como un humito que se va. Eso es espíritu en la Biblia. No es psiquis. No es alma. Alma viene de ánima o de ánimos en griego, que es viento, aire. Alma es aire. Entonces hay una confusión. Porque lo invisible, si pensamos en el aire, es el espíritu. ¿Sí? Y la otra parte es soma, que sería cuerpo. Viste que dicen cuando alguien tiene problemas,
y se enferma del cuerpo y somatizó. Bueno, es soma, es la parte corporal, ¿sí? Y dice entonces estas tres palabras, y el texto bíblico dice, sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sean guardados o atesorados. Vuelvo a verlos a ustedes, y quiero preguntas, pero le voy a repetir. Bíblicamente, cuando uno nace del papá y de la mamá, recibe lo corporal y lo psicológico unido. Cuando te entregás al Señor y recibís a Jesucristo, Juan 1:12 dice, a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. En Génesis 2:7, cuerpo más el Espíritu de Dios recién es un ser viviente. Antes del Espíritu no es un ser viviente. ¿Sí? Y en Tesalonicenses dice todo completo tiene que estar. En la clase de Juan 3:16, que es el cuarto círculo, vamos a hablar bien clarito de lo que es la experiencia verdadera con Dios, que no es aceptar a Jesucristo como tu único suficiente Señor y Salvador, es entregar mi vida para recibir a Dios mismo dentro de mi ser y que se complete mi persona. Eso es. Ahora, ¿cómo pasa eso? Lo vamos a discutir después. O sea, lo vamos a ver en la Biblia, no lo voy a discutir, yo voy a decir lo que dice la Biblia. Ahora, para nosotros tiene que quedar claro, cuando Dios diseñó al ser humano como persona individual, decidió que cuando nazca venga con lo corporal y psicológico todo unido, y con unas condiciones, y con unas características especiales. Todos nosotros hemos nacido así, diseñados por Dios, de una manera determinada por Dios. Yo no puedo corporalmente ser más alto que lo que soy, porque Dios decidió que genéticamente vengo así petizo. ¿No es cierto, Yara? Otros pueden haber sido diseñados y decididos por Dios para ser alto, no sé. En realidad en la Biblia, en los estudios que uno hace de lo básico como corporal, hay tres tipologías corporales. Y eso se ve, no sé si lo pueden ver, a ver. Se agarran el dedo gordo con el dedo del medio, lo ponen en su muñeca y unen. No sé si se ve. A ver, ¿cómo puedo hacer para que se vea? Se ve la parte de atrás, pero sería así, ¿no? A ver, ahí. Yo, por ejemplo, si hago así, los dedos me pasan, o sea que un dedo está sobre el otro. Si el dedo pasa sobre el otro, soy de constitución física pequeña y de huesos pequeños. Puede haber gente que sea petiza, pero que los dedos no le alcancen, o sea, no le cierren así. A ver, voy a sacar el... Discúlpenme un segundo, porque si no, Misato, ¿qué está haciendo? Estoy poniendo saludos con él. Sí. Ahí volví. Ahora se va a ver a Misato, todo mi cuarto, todo un desastre. Voy así. ¿Se ve? A ver. El problema de la cámara, pero lo voy a hacer al revés. Me tomo la muñeca con el dedo mayor y el gordo, hago así, si sobresale como yo, así, que el dedo gordo va por arriba del otro o al revés, quiere decir que soy pequeño. Después, si te da justito, sos de mediana contextura física, o sea, tenés huesos normales, sería por la mitad. Si no te llega, tenés huesos fuertes, o sea, huesos gruesos. Entonces, el que me sobra como yo tiene la tendencia a ser flaquito y ágil y rápido.
El que está por la mitad, bueno, es término normal. Y el que no le alcanza, tiende a ser, tendencia a ser gordito, ¿no? Por ejemplo, Braulio me parecería que tendría... ¿Te alcanzan los dedos, Braulio? Pastor, no, me falta un poquito, me falta un poco. No llegan, ¿no es cierto? No, no llegan, sí, ponerle 5 centímetros por ahí. Entonces 4, claro, entonces quiere decir que tu contextura es de huesos gruesos. Por ejemplo, vos sería bueno para resistir, para correr una carrera larga, resistir, pero no para picar. Yo que me sobra y que tengo los huesos finitos, soy bueno en 80 metros, pero después me gana cualquiera porque soy rápido, pero se me termina todo. En el fútbol yo era win derecho, porque puedo picar, pero soy puro pique y tengo que tirar el centro ahí nomás, porque si no, perdí. Defensor no puedo ser. Bueno, es aplicado a todo. Cada persona tiene una constitución física. Son resistentes para una cosa y no para la otra. Y vos tenés que saber, ¿sí? Entonces, anótatelo. Contextura física. A ver, ¿se ve usted? Está hablando, pero está lo tengo muteado con el micrófono. No, a mí no me alcanza el mío. Le falta mucho. Le falta mucho. Entonces, seguro que tiene huesos gruesos. Sí. Entonces, bueno, nunca uno sería una persona, yo por ejemplo no sería muy resistente a los esfuerzos, pero usted sí, por ejemplo. Entonces, depende de la constitución física. Y Esther o sea, alcanza y le pasa un poquito. Ella tiene conceptura delgadita. Igual que yo, delgadita, ¿sí? Entonces tienen ventaja, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Si es con textura livianita como nosotros, le va a ser fácil tener buena figura, flaquita. Pero si tiene hueso grueso, va a tender a ser más redondita, digamos. Más morrudita. El tema es que uno, este curso es identidad en Cristo, entonces uno tiene que saber que uno es así, que para algunas cosas soy bueno, pero para otras no, porque no da mi diseño. ¿Ok? Después está la parte psicológica. Y la parte psicológica básica es el temperamento. El temperamento se considera, bueno, en la antigüedad se hablaba de los 4 tipos de temperamento. Yo le voy a dar material también, pero lo pueden googlear si quieren. Hasta el siglo XX, el siglo pasado, principio del siglo pasado, se creía que solamente había los 4 de estos tipos y puros, ¿no? Entonces, estaba la manera en que la persona reacciona a lo que le pasa. Entonces, por ejemplo, vos tenés el colérico, es uno de los 4 tipos. El colérico tiene la tendencia a enojarse. Cualquier cosa lo enoja. Porque cuando viene el estímulo, repele eso. Entonces, desde niñito, desde que nace, nosotros hemos tenido hijos, ¿no? Entonces, desde chiquitito se muestra el temperamento. Vos vas a ver si es tranquilo, si es bravo, porque los 4 son así. Sanguíneo, o sea, se mueve de un lado para otro, el que siempre está en movimiento. Colérico es que se enoja, rápidamente se enoja, reacciona rápido. Lástima que no podemos hacerlo presencial para mostrarle ejemplo, ¿sí? Después está el melancólico, que enseguida la tendencia es a recibir todo impacto, todo lo que le pasa como que, ¿sí? Y es la persona que tiene tendencia a ser más poeta, más sensible, bla, bla, todo eso. Y el 4 tipo es el flemático, es el que menos popular es en Latinoamérica, en nuestra cultura, que es el que cuando le pasa algo es como si no le pasara nada. O sea, como si no reaccionara. Entre comillas, el frío. El colérico es el caliente, se calienta todo por cualquier cosa. El sanguíneo es el que es hiperactivo, para aquí, para allá, ¿qué iba a decir? ¿El otro? ¿Cuál era?
Dije, colérico se enoja, el sanguíneo movimiento, el melancólico es el que le gusta la poesía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es bueno para las artes también. Y el cuarto es el flemático, que es el frío. Ahora, lo que se ha demostrado y se ha discutido todo el tiempo es si esos temperamentos son así puros desde el principio o están mezclados en distintas cosas. Ahora, eso solo se puede probar cuando los niños han nacido y son chicos. Después, cuando tienen influencia social, cambian. Pero, por ejemplo, yo ahora que tuve estos casi 5 meses a mis nietos, está Caleb, ¿sí? Que es hiperactivo. El niño tiene 1 año y pico, pero es activo. Mueve, mueve, mueve. Pero tiene la tendencia a enojarse rápido. Probablemente sea colérico, no sé. Sasha, mi nieta de 3 años, es más simpática, reacciona diferente a lo que le pasa. Y no es solo por ser nena. Pues yo tuve 2 nenas y eran diferentes, ¿no? Y eso es lo que importa, saber que recibimos de nacimiento una tendencia genética a reaccionar psicológicamente a lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Preguntas? Pastor, con el tiempo uno puede cambiar. De Sí, niños, por ejemplo, de niños uno es sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, de niños. Y a lo grande, ¿puede cambiar una persona? la respuesta es no. O sea, yo por ejemplo soy petizo, ¿no es cierto? Se queda así. Me quedo así. Mm. Pero en el caso del temperamento se puede controlar psicológicamente, por eso es importante los psíquicos. ¿Por qué? Porque el carácter es otra cosa, el carácter no es el temperamento. Mucha gente confunde qué mal carácter. Y puede ser que no sea mal carácter, sino mal temperamento, o sea que sea colérico. El carácter es la manera en que yo manejo lo que yo soy. Entonces de chico, yo soy, por ejemplo, en algunas cosas ahora soy sanguíneo, o sea, no puedo estar quieto, ¿no? En otras cosas soy melancólico. ¿Cómo era cuando era chico? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo era. Lo que sí sé es que lo que nos enseña la Biblia, los estudios de afuera de la Biblia o dentro de la Biblia es lo mismo, es que te pasan cosas y esas cosas que te pasan, ya sea la educación, ya sea los traumas, te van cambiando y eso forma el carácter. En esta edad, que yo tengo 66 años, está todo muy mezclado. Pero yo ya sé que hace mucho tiempo que para algunas cosas siempre voy a tener la tendencia a ser melancólico. ¿Sí? Entonces, si alguien, por ejemplo, le ofende a un colérico, se va a agarrar a las piñas, normalmente, si es temperamental, su temperamento. Pero si es melancólico, se va a deprimir y se va a poner a llorar y se va a ir y se va a meter en un rincón. ¿Eso se puede cambiar con la educación? Sí se puede cambiar y se puede controlar, pero lo normal es que toda la vida va a tener tendencia a reaccionar de esa manera. Eso es el temperamento. Por eso todos tenemos que conocer. ¿Y por qué actúo así? Porque fui diseñado así de nacimiento. Ahora, dicen hasta los 12 años, poder recibir educación de tus padres, control y todo eso. Eso es responsabilidad de los padres, controlar el temperamento y el egoísmo inicial, porque todos nacemos súper egoístas. Es otro tema. Los padres. Ahora, después de los 12 años ya los padres no pueden hacer más nada, ya es decisión de la persona. Por eso, muchos chicos, muchas chicas, no importa lo que hayan hecho los padres, después cada uno elige su propio camino. ¿Sí? Por eso es bíblicamente hablando.
En Deuteronomio, después de 6:5, dice, le enseñarás, y habla de enseñarle la palabra desde chiquito, porque eso te modela el carácter, ¿sí? Malas experiencias. Puede ser que una persona sea colérica, pero le dieron una paliza tan grande cuando era chico, que le dio tanto miedo que nunca más en su vida se va a atrever a reaccionar de esa manera, pero sigue siendo colérico. Entonces, no va a reaccionar porque se frustró y porque sabe que no puede reaccionar, pero por adentro tiene una rabia que no puede superar. Y eso es porque su temperamento era colérico, es colérico, pero la educación, la cultura, la sociedad lo reprimió. ¿Se entiende de dónde voy el punto? Hoy no se habla de tanto puro así, pero sí que cada persona tiene esa manera natural o recibida de nacimiento genéticamente de reaccionar. Escucho preguntas. Alguien hablaba y cortó su micrófono. Ali, dale, Ali. Entonces los papás tenemos, heredamos esa forma de ser a nuestros niños. ¿Vos tenés tu Es- propio perfil y diseño de nacimiento genético, físico y psicológico? ¿Y eso cómo lo manejaste durante tu vida? Influye sobre cómo vas a manejar a tus hijos. Las experiencias que te marcaron y tus características personales va a ser la forma en que vos vas a elegir cómo educar a tus hijos. Claro, ¿Se entiende, no? O sea, si vos tuviste un problema, o sea, muy grave cuando eras chico, vas a cuidar a tus hijos de ese problema. Y vas a descuidar a otros. Así que le van a pasar otras cosas. Ese es el asunto, que no se puede controlar todo. Pero de lo que somos, la manera en la que somos, la manera en que reaccionamos, la manera en que es nuestra identidad, influye en la manera en que nosotros nos comportamos, nuestra decisión y todo eso. Ahora, yo creí que tu pregunta era si los padres influyen sobre los hijos. Sí, obviamente, influyen. Y pueden culturalmente no reconocer el temperamento, reprimirlo, en el caso de un colérico, y esa persona va a vivir con rabia interna toda su vida. claro. Por ejemplo, si mi niño se porta muy mal, yo lo castigo porque no quiero que se porte mal, estoy desconociendo que mi niño es un sanguíneo, o sea, hiperactivo. Claro, Y al de ponerle un límite, lo estoy, exacto. como dijo usted, lo estaría frustrando. Estás en contra de él mismo. Eso. A un Entonces, hiperactivo, ¿qué le tiene que hacer? Buscar actividades que no sean dañinas. y a un colérico, Y a un colérico, buscarle juegos que rompa cosas. claro, con razón me rompe todo entonces. Hay una edad de los 3, 4 años que te rompe todo, pero eso también tiene que ver con la psicología evolutiva. Eso se va mostrando a medida que va avanzando la vida. Nosotros aprendemos a ser padre después de ser padre, ese es el problema. Y no es fácil manejar la cosa. Claro, porque nosotros tal vez al marcarle límites lo estamos cambiando o formando otro tipo de carácter, otra personalidad, como Sí. usted dijo. Ujú. Muy bien, hoy estoy hablando del diseño básico, después vamos a ver cómo se forma el carácter en la historia personal. La identidad se va formando por lo que vos recibís cuando nacés, físico y psicológico, y cómo se va desarrollando en la historia de tu vida las cosas que te pasan. Entonces, es así. Lo que recibís físicamente, más lo que recibís psicológicamente, que sería el temperamento. Lo primero, más básico, es la constitución física, tu constitución psicológica, que sería básica, ¿no? El temperamento, más las experiencias que vivís forman lo que es tu carácter. Y eso te puede cambiar, porque culturalmente hay conductas que se reprimen, porque los padres no entienden lo que realmente te pasa.
¿sí? Esta frase de, no sé por qué hago tal cosa, no sé por qué lo hago, pero lo termino haciendo. Bueno, hay falta de conocimiento, falta de este tipo de cosas, ¿no? Si hablamos de los hijos, ya no estamos yendo el tema, pero cada persona tiene su historia y su desarrollo. Bueno, pregunta más sobre esto constitucional, básico, ¿no? A medida que vamos recibiendo más conocimiento, más experiencia, más educación, más discipulado, vámonos descubriendo a nosotros mismos. ¿Mm? Yo creo que en general soy sanguíneo. O sea, si tengo que elegir una reacción a cualquier cosa, es hacer cosas, moverme. Porque si me quedo quieto, me hace mal. Y otros no, el flemático, por ejemplo, es especial para solucionar problemas cuando todos se están peleando, el tipo parece, o la mujer parece que no siente nada. ¿Viste? En los matrimonios la mujer siempre se le queja al marido, pero es frío. Si es flemático va a ser frío así y va a tener la tendencia de ser frío. Tendrá que trabajar esa frialdad, que no es frialdad, es flemático, para ser menos flemático. Y eso es carácter. ¿Se entiende, no? ¿Cómo es la cosa? Espero que le esté ayudando a todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Como un equilibrio, ¿no? Sí, un equilibrio. Un equilibrio. Sí, claro, un equilibrio. Que es, Primera Tesalonicenses Dios, 5:23 dice, y mi Dios santifique mi Dios de paz santifique como completo. Y paz en el hebreo, en la Biblia, es una armonía, un equilibrio entre la relación con Dios, con uno mismo, con los semejantes y con la creación. Y eso significa que yo en la vida me voy desarrollando en mi relación con Dios, en la relación conmigo mismo, cómo me trato a mí mismo. ¿Sí? Yo no puedo correr una carrera de 800 metros. Caminar muchos kilómetros puedo, por mi constitución física, pero no me pidan una carrera de resistencia porque no voy a correr resistencia. Ahora dame una carrera de 80 metros y te voy a ganar por el pique. Te ganaba, porque mi constitución da para eso. El problema es cuando la persona tiene una constitución física y psicológica y quiere ser otra cosa. Y ahí vienen los problemas. Los padres también influyen. Yo soy melancólico y quiero ser artista, y los padres, no, tenés que ir a hacer albañil, loco. El albañil es resistente físicamente, ¿no? ¿Entiendes, no? Hay que tener mucho cuidado como padre para eso. No da, ¿viste? Y para otras cosas sí da. Y hay tantas cosas en la vida. Espero que le esté recordando algunas cosas de su vida, de su infancia, todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Puedo continuar? Porque el otro que sigue es también importante, tal vez más importante. Este temperamento se lo leo. El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El término proviene del latín temperamentum, que es medida. Es la manera natural con que un ser humano, se ve, ¿no? Sí. Interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores externos. Solo si esos estímulos fueran demasiado fuertes y constantes. O sea, la educación y lo de los padres. Es la capa instintivo-afectiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter, en el cual sí influye el ambiente. O sea, carácter más experiencia más ambiente. No, temperamento más experiencia más ambiente que forma el carácter. Ocupa también la habilidad para adaptarse. El estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, basada en las características del tipo de sistema nervioso. El temperamento está relacionado con la influencia endocrina que se debe a los genes y que se manifiesta en determinados rasgos físicos y psicológicos, lo que estoy hablando.
El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano. Y la diferente combinación e intensidad que estos se manifiesta en sus diferentes áreas nos hacen únicos y humanos. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con ellos. ¿Sí? Actualmente tiene su gran valor cotidiano y de utilidad para las personas en busca de mayor sentido a su vida mediante su expresión temperamental y de sus virtudes. Esa es la definición del libro, digamos. ¿Sí? Ahora voy. Esto como constitución, pero tenemos el pasaje que le dimos de los pasajes paralelos. No sé si se ve clarito, pero se los mandé a ustedes, ¿no? Sí. El del gran mandamiento, que en Deuteronomio 6.5 está en la primera parte, y no aparece acá lo del, en el Antiguo Testamento que está en Levítico 19.18, lo de amar a tu prójimo, ¿sí? Pero aquí quiero ver una cosa. Deuteronomio 6.5 dice, y amarás Completamente. al Señor tu Dios, pero es completamente sin reserva, porque es cal imperfecto, o sea, continuamente y total. ¿Sí? Y en Mateo, en Marcos, dice lo mismo. Y este gran mandamiento no tiene que ver con las partes, se confunde con esto que vimos recién. Esto no es con partes constitutivas del ser, no es cuerpo, psiquis y espíritu, es áreas de influencia o, ¿cómo sería? Áreas de la persona. Por ejemplo, cuando dice en todo tu corazón, es el centro de tu vida. Por ejemplo, si yo tengo un durazno, el carozo es el centro, es el corazón. Cuando en la Biblia habla de corazón, no habla de sentimientos. Los sentimientos en la Biblia están en las tripas, o sea, en el estómago, y no en el corazón. En el corazón es el centro de la vida de la persona. Entonces, cuando dice en todo tu corazón, que se repite aquí, dice, amarás al Señor tu Dios desde el centro más profundo de tu vida, o sea, lo que realmente vos sos ahí adentro. Corazón es el centro. ¿Sí? Y eso es importante. Cuando tomamos en el Nuevo Testamento, dice, de la abundancia del corazón, Habla. Abre la boca. habla la boca. Entonces la boca expresa lo que hay realmente adentro. ¿Sí? Cuando hablamos de corazones. Ahora Dios nos dice que amemos al Señor de eso profundamente en el corazón, lo más profundo que hay. Después la otra palabra, la otra frase, que acá lo traduje en todo tu ser, ¿sí? Y que en muchas traducciones a Deuteronomio 6.5 traducen alma, ¿no? Sí. Pero otra vez tenemos problema porque está traduciendo nefesh. Y nefesh en hebreo es todo lo que manifestas, o sea, todo lo que sale por tu garganta. O sea, es el pasaje de recién. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca. Entonces, en el Antiguo Testamento cuando dice, amarás al Señor en tu Dios en todo tu corazón, no dice con todo, dice en, ¿no? En. Ahí Yamil que lee el hebreo, ven. Bet es en, no dice con. Adentro de lo más profundo de tu corazón, y después dice, en todo tu nefe, o sea, todo lo que expresás. Y eso para nosotros es más fácil de entender porque es no solamente el habla, sino toda la expresión psicológica. Y se demuestra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, para traducir una que es nefesh, garganta, todo lo que expresa tu persona, usa dos palabras. Usa psique, se ve ahí, el tridente ese ps, Y esa U es una I, esa J es una
una X es una J, y eso como una N es una I, entonces en todo tu psiquis. De ahí viene la palabra en castellano psiquis. O sea, todo lo psicológico, sería temperamento, carácter, expresiones psicológicas. ¿Sí? Y la otra es en toda tu dianoia, que muchos traducen mente, ¿no? Dianoia, ¿eh? Denía. Diania. Dianía. Sí. Ah, no, Dianía, sí, sí, Dianía. Sí. Por ejemplo, cuando vas al médico, te hacen los análisis, en base a esos análisis se realizan un diagnóstico. Y ese diagnóstico Sí. se realiza porque el médico tiene en su mente la capacidad de discernir esos datos y decirte lo que te pasa a vos es tal cosa. Eso es dianoia. Parecido a diagnóstico, pero es más profundo porque es cómo funciona tu cerebro. Y eso tendría que ver con el carácter. ¿Se acuerda que hablamos? Acá estaría en este versículo, psique sería temperamento, tu forma psicológica básica, y dianoia es tu carácter, es decir, cómo manejas con tu cabeza lo que vos sos. Y por eso en toda tu comprensión de las cosas. ¿Muy complicado? ¿Estoy explicándolo muy complicado? Bueno, todo dice lo mismo. O sea, para una sola palabra del hebreo, usan dos en el nuevo. El problema que yo tengo siempre es que así que lo traducen alma. Y tendrían que traducirlo con tu capacidad del cerebro, con tu capacidad cerebral, tu inteligencia, por ejemplo. ¿Sí? Se puede traducir inteligencia. Así que tenés, hasta ahora, en todo tu corazón, lo más profundo de tu ser, y todo tu psiquis, y toda tu capacidad del cerebro para tomar decisiones, para decidir, para diagnosticar, para decir esto es así, o sea, sería más largo esto, ¿no? Pero somos lo que somos, o sea, nosotros, la mayoría de las cosas, tenemos una manera de reaccionar y tenemos una experiencia, pero nuestras decisiones, estos día no día, son lo que determinan nuestras vidas. Lo que decidamos en algún momento de nuestra vida cambiará nuestra vida. Por eso arrepentimiento es, en vez de decir dianoia, es metanoia, cambiar la mente, la mentalidad. Esto. Y entonces, como la Biblia dice, amar al Señor ahí, en todo lo psicológico y en toda tu capacidad cerebral, intelectual para tomar decisiones. Es muy importante y es muy básico para todos nosotros. ¿Sí? Vos y yo sabemos que las cosas que nos han ido bien en la vida ha sido porque en parte hemos decidido bien, hemos actuado bien, otra parte. Y las cosas que nos han ido mal tienen que ver con malas decisiones. No supimos tomar buenas decisiones. Y eso es, Dios nos dice que amemos, que ahí, cuando en nuestra mente esté trabajando y tomando decisiones, amemos al Señor y le hagamos caso a lo que Él dice. Porque lo que Él dice es lo que funciona, no nosotros. ¿Sí? Y la otra parte, para no ser la más larga, ya que se fue la horaria, dice, Ubkol me odeja, que significa en todo lo que puedes hacer con tus capacidades generales, en todos tus recursos, y eso tiene que ver con todo lo que vos posees, todas tus capacidades, todos tus recursos, no solamente físicos, materiales, sino también de amor, de afecto, de familia, de amigos, de, no sé, de relaciones personales. Es interesante que en Mateo no aparece eso. Pero en Marcos y en Lucas aparece esta palabrita que no sé si se ve bien, isgios, y es sacar. Las traducciones dice con todas tus fuerzas, y acá es sacando toda tu fuerza, tus recursos.
tus fuerzas y tus capacidades. O sea, ¿qué haces con todos tus recursos, con tu fuerza, con tu capacidad y con todo lo que vos tenés, has obtenido? ¿Ya? Tanto adentro tuyo como afuera. Obtenido adentro de uno, por ejemplo, sería educación, título, estudio, capacitaciones, ¿sí? Afuera de uno serían los bienes, la casa, el auto, la bicicleta, no sé, lo que tenga, la compu, el celu, lo que sea, ¿sí? Y aquí, en Lucas lo cambió de lugar, pero es lo mismo, digamos, pone fuerzas primero. Y gios sería, que es la palabra que usa acá, es la misma palabra que está en el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y gio es la capacidad de resistencia de un yunque cuando le ponen arriba la herradura al rojo vivo y le pegan los martillazos para ponerlo redondo. Entonces es tu aguante, sería. En todo lo que es tu aguante, todo lo que vos has podido juntar como recursos para aguantar la vida. Eso sería lo que básicamente construiría nuestra identidad básica. ¿Sí? Que a quién amamos, el objetivo. Voy a hacer un ejemplo que por ahí no porque somos personas, pero, por ejemplo, Dios decidió que sea, por ejemplo, un autito de los chiquitos, ¿sí? 1.4, dice varón, este es un ejemplo para los varones, 1.4, ¿cierto? Un autito, muy bien. Y no puedo subir 10 personas ahí, tengo que ir, tiene un peso que resiste, ¿sí? Pero tiene su ventaja, bajo consumo, puedo. Y ahora, ¿qué decido hacer con el autito? ¿Me voy a Rosario? ¿Me voy a San Juan? ¿O me voy a Neuquén? Entonces, la primera parte es del diseño. Estamos hechos por Dios física, psicológicamente, ¿sí? Y mentalmente, para usar el Nuevo Testamento, desde nacimiento, desde antes de nacer, hemos sido diseñados. Podemos sin Cristo tomar decisiones e irnos a cualquier lado, a la China si quieren. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo tenemos que tomar, ya estamos completos, tengo el tanque lleno, tengo la batería con toda la carga, ahora, ¿qué decido hacer? Entonces, amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón, es ahí. Toda tu energía, todo tu amor, todas tus decisiones, el rumbo de tu vida, el propósito de tu vida va para ahí. Primero para el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo, en todo tu corazón, de lo más profundo de tu ser, con lo que exprese y con lo que tengas, tus recursos. Y acá me puedo detener en muchos pasajes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué clase de autito soy? ¿Y para qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Sí? Tenemos problemas en nuestra formación para los jóvenes, y grandes también, ¿no? Pero sí, porque mucha gente quiere que el autito vaya para donde ellos quieren. Quiere que uno sea, mi papá, ingeniero. Pero yo no soy ingeniero, ni fui diseñado para ser ingeniero, no soy ingeniero. Entonces estudié ingeniería y fue un fracaso porque abandoné. Sí, cuando recibí el Espíritu Santo entendí muy bien, Dios me mostró claramente en una experiencia mística con calor, fuego desde la punta de los pies hasta la cabeza, que tenía que ser pastor y después profesor como variante de eso. Pero yo quise con mi autito ir para otro lado, entonces agarré y estudié filosofía. Pero era como estar en contra de mí mismo, entrar en una nebulosa, así, ¿qué estoy haciendo? Y un día dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Abandoné todo y me fui al seminario en Buenos Aires, vine a estudiar para ser pastor. Y acá estoy, pastor y profesor, que era lo que Dios había diseñado desde antes de nacer. ¿Tiene su problema la vida? Sí, tiene por malas decisiones. ¿Nos equivocamos? Sí. Por eso amar a Dios y mantenerlo en el centro.
No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y ahí está el tema fundamental de nosotros. Si uno quiere ir para otro lado, que no es la voluntad de Dios, que no es lo que Dios decidió desde antes de nacer, vamos a tener problemas. Serios problemas. Bueno, ¿preguntas? No. Mucho para comentar. Ah, bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Quién me podría resumir así esta clase o lo hago yo? ¿Cómo? Ustedes. Así va a ser. Clarito, desde antes de nacer Dios decidió diseñarnos. Sí, Él tomó la decisión de quiénes somos y qué vamos a hacer. Nosotros somos altos, petizos, física, psicológicamente y también espiritualmente. Solo que necesitamos completarnos por una decisión personal, recibir el Espíritu Santo. Y ahí estaríamos completos. Porque por constitución, Génesis 2.7, 1 Tesalonicenses 5.23 y 2 Corintios 5.17 y 1 de Juan 3.16, Juan 3.16 y un montón de cosas, necesitamos el Espíritu Santo para estar completos. Y eso tiene que ver con una decisión de unirnos a Dios en un acto voluntario de amor. Como un varón y una mujer se unen para tener sexo y concebir una nueva vida. Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, estamos completos como un bebé. Por eso se usa bebé espiritual. De ahí hay que empezar a crecer y enfocar y descubrirnos a nosotros mismos. ¿Tenemos experiencias antes de Cristo? Sí. Esas han demostrado parte del diseño de Dios. Han mostrado nuestras fortalezas y también han mostrado nuestras debilidades. ¿Sí? Cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces vamos a recibir también la otra parte de nuestras capacidades, que son los dones del Espíritu Santo, necesarios para cumplir nuestro propósito. Entonces, cuando el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo, recibió también lo que le faltaba para ser apóstoles de los gentiles en cuanto a sus dones espirituales. Y así cada uno de nosotros. Solo estaremos listos para cumplir nuestra misión en esta tierra cuando recibamos el Espíritu Santo y tengamos una relación profunda con nuestro Dios. Ahora, volviendo, ¿tenemos características físicas? Sí, y las tenemos que conocer. No pretendamos ser lo que no somos. Ajustate a la realidad. Yo soy así físicamente. Y soy bueno para esto, pero para esto no. Quise ser bailarín, pero soy un patadura, no va. No sé. Y otro, me sale solo esto me sale solo. Y lo hago bien. Desde el principio me fue fácil esto. Bueno, esos son. Ahora vamos después a ver cómo descubrimos nuestros dones. Después decidimos qué hacer con nuestra vida. Es importante. Bueno, ¿preguntas? Pastor, Sí. el carácter de todo esto, lo que usted dijo, de melancólico y Eso es melancólico. Temperamento, Sí. no es lo mismo que carácter. Sí, el temperamento influye dentro de la iglesia. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero influye para mal, o es que uno se llega a conocer y se puede uno engranar, ¿no? O directamente es perjudicial. Por ejemplo, el ejemplo es, en este caso, del apóstol Pablo, porque estamos tomándolo un poquito como modelo, ¿no? Antes de recibir el Espíritu Santo y el fogonazo, ¿cómo era Pablo? Era Bravo, amable, fanático, ¿no? Y dispuesto a matar a quien sea para Dios, ¿no es cierto? Muy bien, se convirtió. Ahora
es creyente y está lleno del Espíritu Santo, pero no le gustó lo que dijo Pedro, y ¿qué hizo? Fue y lo confrontó a Pedro, y le dijo, vos sos un hipócrita, porque vos cuando están los judaizantes decís que tenemos que ser judaizantes, cuando estás con los gentiles te callás la boca, y se pelearon. Tenía un equipo con Bernabé, y llegó un momento que tenemos que ir para allá, y Marcos decía, sí, no, conmigo tiene que ser lo de fierro. No tiene las agallas y el coraje que tiene que estar conmigo. Y se fue para allá. Entonces, evidentemente Pablo era colérico. Si vos a Pablo lo tenés en un ministerio dentro de la iglesia, se pelea con todo el mundo. Andá que pelee con los inconversos. Y ese es el problema de para qué usás el autito, ¿entendés? Si sos un autito chocador, tenés que encontrar un ministerio para chocar con otra persona, no con tus hermanos de la iglesia. Y ese es el problema que tenemos que resolver, y hablamos del rompecabezas dinámico, ¿verdad? Si en la iglesia hay un colérico, le tengo que encontrar donde se exprese esa coleridad, por decirlo así, en otra cosa que no sea en pelear entre los hermanos ni con su familia. ¿Se entiende lo que digo, no? Y ese es un trabajo nuestro. A veces nosotros juzgamos rápidamente sin entender. Entonces, cuando veo una persona que es peleadora así, yo pregunto, ¿es con todo el mundo así? Si la contestación es con todo el mundo así, es colérico. Encontrémosle una beta para que se pelee con otro y no con nosotros. Después está el tema si se convirtió o no se convirtió, o sea, qué decisión tomó de hacer con su vida. Si va a servir a Dios, no. Porque el carácter se tiene que controlar esa cólera. Después está, por ejemplo, en la práctica, ¿no? El melancólico, que no importa lo que haga, siempre va a tener tendencia a deprimirse. ¿Qué hago con una persona depresiva? Porque le agarra la melancolía. Tienden a ser ciclotímicos. Un día están geniales y el otro día ¡pua!, se van para abajo. Tengo como padres espirituales, discipuladores, que cuando está enloquecido o enloquecida allá arriba, saber que se le va a pasar y se me va a tirar abajo. Y ahí cuando está abajo tengo que intervenir para levantarlo y equilibrarle la curva. ¿Sí? Un sanguíneo, ¿qué va a hacer en la iglesia? Actividad, 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 actividad y actividad, y quiere actividades. Y si no hay actividades, la iglesia no está haciendo nada. Entonces hay que encontrarle actividades. ¿Me entienden? Algunos son muy buenos para organizar campañas, actividades, sí, pero son muy malos para estar tranquilos y tomar decisiones y arreglar las cosas, porque les gusta moverse. Bueno, darle lugar para que haga cosas y se le van a plegar los demás, ¿sí? Y el flemático normalmente es bueno para reflexionar. Entonces, dale tiempo al flemático, no te va a reaccionar de primera. Ya no estamos peleando todo y la persona está como que no le importara. Pero está, sigue, continúa. Bueno, no es que es frío, es flemático, le cuesta expresarse. Si quieren le doy casos concretos de gente que ustedes conocen en la iglesia. Pero no voy a decirlo, pero eso me lo guardo para mí. Pero se darán cuenta de eso, de cómo son ciertas personas. ¿Verdad? También deben saber cómo es uno. Pero ese juego de temperamento y cómo lo manejó con el carácter, con su cabeza, por eso amarás al Señor tu Dios con tu mente, es cómo manejás si vos sabés que tenés la tendencia a pelear. ¿Cómo manejás si vos tenés la tendencia a ser frío? ¿Cómo manejás si vos sabés que tenés la tendencia a ser melancólico y deprimirte y llorar con las canciones y con el arte? ¿Sí? Y me falta el otro, el sanguíneo. ¿Cómo controlo con mi mente, ese es el carácter, que yo tengo que estar haciendo cosas, porque el día que no hago nada me siento muy mal, conmigo y con los demás? Entonces cada persona tiene esa tendencia. ¿Sí? No sé si le contesté en una cuestión práctica, ¿no? Sí.
Lo importante sería, usted sabe, vos, los que están en la clase, saben cómo reaccionan. Lo primero, porque otra cosa que es importante, lo más importante en las personas no es la primera reacción, porque la primera reacción generalmente es emocional y es temperamental. Hay que esperar la segunda reacción. ¿Cómo trabaja con la cabeza lo que pasó? ¿Mm? El colérico primero se va a pelear, después el otro día te va a pedir perdón porque dice, pastor, estuve mal, no tenía que haber peleado, pero ya peleó, ¿entendés? Pero esperar la segunda reacción. Ese es el asunto. El melancólico va a pelear, pero después, si tiene que pelear, va a pelear, pero después se siente muy mal por haber peleado. Y va a tender a deprimirse. Muy bien, ¿le está sirviendo, muchachos? Espero que sí. Sí. Algunos ya sabían todas estas cosas, ¿no? Sí. Muy bien. Acá yo tengo, lo estoy mirando, una persona que es flemático, porque no demuestra, pero tiene unas reflexiones espectaculares que sorprenden. ¿Entendés? O sea, porque tienden a ser más cerebrales, a pensar las cosas antes de hacer. Y es muy bueno. Acá, ¿qué más tengo? Y algunos melancólicos tengo ahí, que yo conozco, ¿no? Y ¿qué más tengo? Un colérico no veo acá en esta clase. Que yo sepa. Porque no nos conocen. El tema es que podés parecer colérico por la experiencia de la vida. Que te van endureciendo y sos melancólico y estás acostumbrado a dejando que te pase por arriba, un día te das cuenta que no podés dejar que te pasen por arriba y el carácter te hace peleador. Pero normalmente vos no sos así. Esa es la diferencia. Por eso pueden parecer, pero no lo son. El temperamento es esa reacción primera que vos tenés siempre, inconsciente, y que vos te des cuenta. Con el carácter podés también elaborar reacciones así, porque el que se quemó con leche de una vaca y llora, pero eso es carácter, no es lo mismo que temperamento. ¿Ok? No es ni bueno ni malo, en el caso de Pablo, ser de un temperamento o del otro. Tiene ventaja para una cosa y tiene desventaja para otra, pero hay que conocerse. Yo soy así, esta es mi tendencia natural, desde que nací, mi padre, mi madre, mi tío, mi abuela, los que me criaron dicen que yo era así. Después dice, cambió. Cuando dicen después cambió, eso es carácter. Podés volver a ser lo que eras originalmente. Eso es importante. ¿Sí? La experiencia y la educación te cambian, pero es ficticio, es presión social. ¿Sí? Hay una discusión en psicología básica que es natura o nurtura. ¿Qué dice natura? Natura es lo trajiste todo son tus genes, no podés escapar, esa es la versión psíquica fuera de la iglesia de la predestinación. Vos sos así y no vas a cambiar nunca más. Chao. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que lo que importa es el enfoque de tu vida, sea lo que sea. Ahora, nurtura significa cómo te educaron, cómo es tu cultura. Por eso en el árbol genealógico es cómo eran los abuelos, cómo eran los padres, cómo educaban. Por ejemplo, ¿es lo mismo la educación de Bolivia en Bolivia que de los bolivianos en Argentina? ¿Es lo mismo una educación argentina, yo, de San Juan, de un pueblito, de una colonia española, que argentino nacido en Buenos Aires? No es lo mismo para nada. Los padres educan de otra manera. ¿Es lo mismo como educan los padres cuando yo nací en el 53? Que ahora en el 2020, no. Y eso siempre está jugando. La realidad y la respuesta es que todo se mezcla, todo se fusiona. No podés decir, esto por esto, esto. Podés decirlo, pero todo en la realidad está mezclado. En la práctica está todo mezclado.
Muy bien, son las 6:30 y tendríamos ya que haber terminado. ¿Quedan preguntas? Entonces, el árbol genealógico es para revisar toda esa parte. Sí. Es Ah, ok. para investigar tus características físicas y psicológicas que traes desde tus ancestros. Y eso te puede dar una pista, ¿no es cierto? El otro día cuando charlamos me dijiste no sé quién de tu familia allá, maestro, profesor. Mi bisabuelo. Claro, entonces ahí, y de pronto aparece alguien en la familia que no son los padres, no son los tíos, no son tus hermanos, nada, pero dice, bueno, es maestro. ¿Y qué pasó? Que hay un bisabuelo que tenía esa gene y que te apareció a vos. Y que no había aparecido en los otros. Pero está ahí. O sea, Dios va construyendo, es el Señor de la historia, no es que la cosa empezó hoy, empezó hace miles de años. ¿Se entiende, no? Sí, sí, investigando también, ¿cómo se llama? Conociendo a mi otro bisabuelo, que ayer hablé con mi abuelo también, me contaba, mi papá tenía bastante carisma para estar con los demás, y esa parte también veo, yo tengo bastante carisma para poder entablar una relación, poder entablar una charla, entonces bueno, o sea, esas pequeñas actitudes. Claro. pienso. Y eso es lo que sería bueno, que tienen hijos chiquitos o nietos chiquitos, que vean cómo reacciona sin todavía la influencia de la educación. El problema es que los padres, decimos, no, porque no queremos que nos molesten, que nos creen problemas, ¿cierto? Muy bien, oramos, algunos de ustedes que oren y terminamos y nos vemos el sábado que viene. ¿Les sirvió? Sí. Sí. Siguen los pasajes de nuestra vida antes de Cristo. Y se los tienen que aprender de memoria. Chicos, se me están quedando con los versículos, ¿eh? Pues bien, voy a parar la grabación y vamos a orar.